Muy apreciados jóvenes, es un privilegio nuevamente poder compartir con ustedes este estudio, la lección número 3, cómo tratar a los disidentes, de la temática de estudio acerca de Jesús y la libertad, lo que vamos a estudiar durante todo el trimestre. Y es importante recordar que nuestro texto guía va a estar ahí en Mateo capítulo 13, verso 24 al 43, conocido por ustedes como la parábola, ¿no es cierto?, del trigo y la cizaña. Así que quiero invitarles a hacer una oración. Bondadoso y amante Padre, Señor, te damos nuevamente gracias por este día. Queremos rogarte la presencia de tu Espíritu Santo al estudiar tu palabra, no solamente al poder leerla, sino también entenderla y aplicarla a nuestra vida. Queremos rogarte por eso tu bendición, tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta temática es muy interesante, no solamente analizarla, sino poder vivirla sobre todas las cosas. Y quiero comenzar con ustedes para poder entender mejor el tema y el contexto, entendiendo lo que dice la hermana White. En su libro inspirado nos habla, ¿no es cierto?, acerca del carácter del cristiano. Y se nos dice, ¿verdad?, que el carácter del cristiano se muestra en la vida diaria. Ella, tomando a Mateo capítulo 7, versículo 17, nos hace referencia a cuando Jesús dice que los buenos árboles produjeron buenos frutos y los malos árboles producen malos frutos. En este pasaje Jesús se comparó a sí mismo como la vid y llamó a quienes lo seguían los pámpanos. Jesús desafió a sus seguidores a dar buenos frutos y ella creía que este buen fruto debería aparecer en las cosas simples que hacemos todos los días. Es importante poder entender de que nuestro cristianismo no se remite solo al momento que estamos estudiando la Biblia, sino sobre todas las cosas en el momento en que estamos viviendo lo que conocemos, que es en la vida diaria. Allí es donde nos encontramos con personas que no necesariamente piensan igual que nosotros. Y vamos a llamarlos los disidentes o las personas que están en otras religiones o las personas que dicen no tener una religión o las personas que están dentro de la iglesia pero que piensan diferentes. Entonces, es interesante poder analizar la manera en que Jesús se agradaría que nosotros tratásemos con estas personas. Por eso se nos habla del carácter, se nos habla, ¿verdad?, de que estas cosas que vamos a estudiar necesitan ser aplicadas en la vida diaria. Y se nos habla de que la fuerza, la coerción, la manera a veces de manipular a las personas, ¿no es cierto?, no es lo que Dios espera de nosotros, no es lo correcto. Por eso en la introducción de la lección se nos habla, ¿verdad?, de que cuando el Estado se apropió de la conciencia de los súbditos, de las personas que vivían en ese territorio, no fue bueno, porque nosotros no somos llamados a poder, ¿no es cierto?, manipular a las personas o a decidir por ellas, ¿no? Por eso se nos habla también en algún momento en la lección del libre albedrío, esa capacidad que Dios nos da de poder decidir las cosas, de poder estudiar y en base al conocimiento tomar decisiones en la vida. Quiero también referirme que nosotros somos llamados, ¿no es cierto?, como individuos, como personas, como iglesia, a vivir en comunidad y una comunidad de amor. ¿Por qué fue dada esa parábola de Jesús para con sus discípulos? ¿En qué contexto? Bueno, hay que acordarse que los discípulos eran seres humanos como nosotros, eran personas que tenían celo también por la palabra de Dios, deseaban que el reino de Dios pudiera llegar a ellos y se encontraban con una realidad, personas que no estaban dispuestas a seguir a Jesús o las enseñanzas de Jesús o a la iglesia y que se oponían.
Entonces, la primera reacción de los discípulos en esas circunstancias era, y ustedes van a recordar muchos incidentes bíblicos en los cuales Jesús tuvo que enseñarles, ¿no es cierto?, principios acerca del reino de los cielos, de que no les correspondía a ellos separar el trigo de la cizaña, ¿no? No le corresponde al ser humano ir más allá de lo que él pretende, ¿no es cierto?, ver, y es el corazón de las personas. Por eso no está a nosotros juzgar los propósitos de las personas, pero sí la iglesia tiene las herramientas como para poder llamar la atención, poder amonestar con amor, poder tener un cuerpo, ¿no es cierto? Y poder nosotros estar, los que tenemos las ideas afines, por eso somos parte de una iglesia, juntarnos, estudiar, intercambiar ideas, etc., ¿no? En esta combinación que el emperador Constantino trajo, digamos, ¿verdad?, en su reinado, luego Justiniano, podemos ver de verdad que el imperio juntó el Estado y la religión. Y hoy día, ¿verdad?, en muchos lugares también, especialmente en el mundo islámico, vemos, ¿verdad?, que cuando se junta la religión y hay una coerción, ¿verdad?, por parte del Estado con respecto a la conciencia de las personas, no es lo correcto. No deberíamos nosotros apuntar por ese lado, ¿no? La intolerancia religiosa extrema, uno piensa, ¿verdad?, que fue cosa del pasado, pero es probable que se pueda repetir. La profecía bíblica nos habla de que desafortunadamente muchos cristianos en nombre de Dios se verán tentados a utilizar la fuerza y la coerción para lograr su cumplimiento. Tenemos que tener cuidado nosotros, los cristianos, de no caer en ese tipo, ¿no es cierto?, de actuar, de ver las cosas. Por eso que Jesús nos enseña a través de esta parábola, el trigo y la cizaña, que le corresponde a Él separar a los ángeles de Dios, ¿no es cierto?, separar en su momento, a las personas que van a ser salvas y a las que no, ¿no? Eso le corresponde a Dios. Algunas personas también piensan, y esto es importante desarrollar en la lección, que tener libertad religiosa significa que un miembro de un grupo de la iglesia puede creer cualquier doctrina falsa y seguir siendo miembro de la iglesia. Eso tampoco es ético, tampoco es correcto. Mermaría la unidad, ¿no es cierto?, del grupo, de la iglesia, de las personas que están unidas en torno, ¿no es cierto?, a un pensamiento común. En realidad, la libertad religiosa otorga a una persona la autonomía para creer lo que quiera y unirse a una organización, la que ella eligiera, con ideas afines, siempre y cuando no ponga a otras personas en riesgo, en peligro, en disconformidad, ¿cierto? La libertad religiosa no es un motivo para obligar a una organización a trabajar con personas que no se alinean a sus enseñanzas doctrinales. No debería ser obligación de la iglesia tener que lidiar constantemente, ¿no es cierto?, con personas que se oponen abiertamente a las ideas de personas que estudiaron, que fueron a los textos originales, que tienen conocimiento de eso. Muchas veces vemos, ¿verdad?, que en la iglesia puede pasar que personas cuestionan y no tienen las herramientas, ¿no es cierto?, como para llegar a algo mucho más profundo. Se basan solamente en lo que tienen a veces delante, con pocas herramientas. No se utiliza muchas veces el diccionario bíblico, el comentario bíblico, solamente un texto, ¿no es cierto?, de un material, y en base a eso se hace una construcción de una doctrina. Tendríamos que ser siempre responsables, ¿no es cierto?, de poder buscar todas las herramientas para encontrar la línea de pensamientos o fundamentar, ¿no es cierto?, lo que nosotros creemos. Es interesante también que cuando la Biblia nos habla a través de Cristo, ¿no es cierto?, de que tenemos que
buscar la unidad y buscar, por supuesto, ¿verdad? Encontrar un mensaje claro para compartir con las personas, Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecado, aquellas personas que persisten en ideas antagónicas, pueden ser separados de la iglesia, pero no nos ha dado la tarea de juzgar el carácter o los motivos. Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos ese trabajo. Si intentáramos desarraigar de la iglesia a aquellos que suponemos que son cristianos espurios, seguramente cometeríamos errores por una simple razón. Nosotros no conocemos el corazón de las personas. Por eso la pregunta en esta semana va a ser: ¿qué significa para ti tolerar las ideas diferentes de otras personas? ¿Cómo Jesús logró tener un impacto tan grande sin utilizar la fuerza? ¿Qué herramientas utilizó para poder llegar al corazón de las personas? ¿Por qué el Nuevo Testamento proporciona un protocolo para expulsar a alguien? ¿Cuándo se debe seguir esos pasos? ¿Qué pasos son esos que describe la Biblia al tratar con las personas disidentes? ¿Cree que su iglesia local está aplicando la disciplina de una manera correcta? ¿Se siguen los pasos? ¿Se habla con las personas? ¿Se trata de ganar el corazón de las personas que piensan diferente? Después de todo, quizás sería bueno analizar la palabra disidente en algún sentido. Nos va a ayudar a poder entender mejor algunas cosas. La palabra disidente tiene, digamos, una raíz que nos llama a poder entender mejor esta situación. Disidente es como aquel que se sienta en otro lugar, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente es nuestro enemigo. Por eso es que hay sabiduría también en saber tratar a los disidentes, a la gente que va contra la corriente. Y es interesante utilizar, por ejemplo, la figura del salmón, ¿no es cierto? Aquella persona que va contra la corriente no necesariamente debe ser una persona que obre mal, sino muchas veces, ¿verdad? También es una persona con el deseo genuino de poder hacer bien las cosas y que va contra la mayoría quizás de la gente en ese momento. Pero alguien se puede preguntar, ¿verdad? ¿De qué manera podemos estar juntos? ¿De qué manera podemos intercambiar ideas? ¿De qué manera podemos utilizar la fuerza que tiene la persona, el deseo de hacer bien las cosas para lograr el bien común, ¿no? Por eso que una de las herramientas interesantes para trabajar con el disidente es crearle justamente un ambiente donde él pueda sentirse libre de opinar, donde haya una participación, donde haya una inclusión. Un líder crea movimiento. Él o ella quiere que la gente se mueva en una dirección determinada, eso es normal. Las personas deciden moverse hacia el lado donde su conciencia, por supuesto, le está diciendo mudarse hacia ese lado o no. Algunas personas aceptan inmediatamente la nueva visión de las cosas, pero otras quizás no lo hacen en el momento, y es ahí donde nosotros tenemos que utilizar sabiduría para poder enfrentar quizás esa resistencia al principio, ¿no? Por eso es bueno involucrar a las personas, es bueno hacerles sentir parte del grupo y saber tratar con las personas justamente que piensan diferente, ¿no? Estar bien con sus inquietudes, saber escuchar. Hay una delgada línea entre hablar y quejarse todo el tiempo. Te vas a encontrar también con ese tipo de personas. Y ojalá que uno no sea de esa persona negativa, de esa persona, ¿verdad?, que siempre vea las cosas todo negro, todo mal, ¿no? Es por eso que no nos toca a nosotros juzgar el corazón o el propósito de las personas. Quizás hay personas, ¿verdad?, que se sienten excluidas del grupo y por eso tienden a ser negativas, ¿no? Pero vamos a pensar que la voz disidente en realidad puede ser una fuente de liderazgo, ¿no? Y podemos tomar esa voz disidente como una aliada. El líder puede decidir aplastar la voz disidente al comienzo, pero
no sería bueno, sería interesante, ¿verdad? Que nosotros diéramos siempre oportunidad a las personas para poder escucharlas. Necesitamos tiempo para entender lo que esas personas quieren decirnos. Y cuando nosotros desestimamos la voz disidente, perdemos muchas veces a hermanos muy valiosos en la iglesia, en nuestro entorno, a personas que podrían estar en la iglesia hoy día, ¿verdad? Pero que por supuesto en sus opiniones o no han madurado o no tienen el conocimiento suficiente, y nosotros no deberíamos desestimar, ¿no es cierto?, a esas personas, sino deberíamos darle un tiempo, ¿verdad? Por eso se requiere coraje, tiempo, se requiere valentía poder enfrentar a un disidente que aparentemente quizás pueda estar en una situación pasiva, en una situación en la cual quizás nos incomode, pero en realidad nos está diciendo: yo quiero ser parte, ¿no es cierto?, de lo que estás haciendo, solamente dame tiempo para poder entender. Al final los líderes pueden tomar decisiones que los disidentes puedan opinar. Si las personas y los líderes, ¿verdad?, fueran más atentos, generalmente los disidentes tienen bastante razón en lo que opinan, y aun cuando el líder tomase una decisión no necesariamente acorde a lo que una persona pudiera estar opinando, el disidente puede sentirse incluido, por lo menos al ser escuchado, ¿verdad?, en su intención, y no sentirse excluida del grupo. De hecho, los mejores líderes acogen con agrado una disidencia saludable, porque los mantiene honestos y porque entienden que si nadie cuestiona lo que está haciendo, probablemente no estén haciendo nada que valga la pena. Interesante este concepto, ¿no es cierto?, al tratar con personas que piensan diferentes. En los mejores equipos, los miembros se escuchan unos a otros y muestran sensibilidad ante los sentimientos y las necesidades. Si somos capaces de seguir escuchando cuando escuchamos la disensión, entonces animaremos a todos los que nos rodean a hablar más y por lo tanto a aportar más de sí mismos a la colaboración que se está desarrollando. Es interesante poder terminar agradeciendo a Dios por la capacidad que nos ha dado a los seres humanos de el libre albedrío, de pensar diferente uno del otro, y acordarnos de que Jesús se tomó el tiempo de dar a sus discípulos y darnos a nosotros una parábola que nos enseña la labor que tiene Dios de conocer el corazón de las personas, de conocer el propósito de las personas, de desear que todas las personas, por supuesto, sean salvas, pero que las personas tienen la libertad de poder escoger. Y el texto que leímos al principio, el texto inspirado, ¿no es cierto?, que nos hace acordar de que la verdadera cristiandad se muestra en las actitudes simples de la vida, nos ayuden a tratar bien a las personas. No todas las personas piensan de una manera similar y no por eso son nuestros enemigos, ni debieran serlo, sino que deberíamos tolerar, deberíamos ser hábiles, tener sabiduría, saber escuchar ideas diferentes que después de todo van a edificar nuestra vida. De eso va a tratar un poco esta semana, y es interesante poder entender, poder apreciar y poder utilizar esa fuerza disidente que a veces está a nuestro alrededor y que en realidad necesita ser encaminada por Dios y por supuesto ayudada por amigos, por hermanos, por familiares, por conocidos, para que podamos trabajar hacia un mismo fin y lograr un objetivo, que es alcanzar el reino de los cielos. Deseando que el Señor los acompañe, que tengan una linda semana de estudios y que realmente podamos aprender más acerca de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.